Tiene la palabra el congresista Edwin Vergara. Gracias, presidenta. Saludar a la exministra Marilu Martes. Una interrupción. Le damos la bienvenida al congresista Edgar Ochoa. Continúe con. Saludaba a la exministra Marilu Martes y al equipo que la acompaña. Le voy a hacer dos preguntas, ministra, y también algún comentario que me han hecho llegar los padres. Era referido, ¿usted ha podido revisar los textos escolares? Me gustaría saber, estos textos escolares, me gustaría saber su opinión sobre estos. Me gustaría saber también si usted tuvo participación en esos textos escolares cuando usted fue ministra. Y también, referido a lo que acaba de comentar, me gustaría saber qué porcentaje de libros realmente se entregan a los alumnos, que son realmente los que deberían utilizar los libros, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los micronutrientes que supuestamente combaten la anemia, solo se entrega el 30% del 100% que se manda a fabricar o se compra. Me gustaría saber qué porcentajes se entregan y cuál fue la solución que usted le dio o que le dio el Ministerio de Educación para que estos libros se puedan entregar a tiempo, ¿no? Para que, cuando me refiero a tiempo, es que antes que se inicien las clases, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y ahora le quiero hacer un comentario referido al enfoque de género. Ministra, me gustaría saber si usted tiene alguna evidencia de que la implementación de este enfoque de género ha podido combatir la violencia contra la mujer, le ha podido permitir la igualdad entre hombres y mujeres en algún país. Si tenemos alguna evidencia, bueno, en tal país hubo tantos feminicidios y con este enfoque de género implementado hemos reducido en 30%. Ok, este es el camino, ¿no? El problema es que la agenda pública, presidenta, es que estamos teniendo un debate sobre los problemas públicos que vienen de la agenda pública que realmente no solucionan los problemas. Por ejemplo, en el tema de corrupción. ¿Corrupción es el problema o es la consecuencia? El problema es la integridad de las personas, no es la corrupción. Tenemos que combatir la integridad. En el tema de violencia contra la mujer, ¿es el problema o es la consecuencia? Es la consecuencia. El problema es la no igualdad entre hombres y mujeres, el trato desigual, y eso parte desde la familia. Entonces, si nosotros queremos solucionar un problema, por lo menos tengamos que identificar cuál es el problema, no la consecuencia, ¿no? Entonces, ministra, tuve la oportunidad de juntarme con unos padres de familia y me referían al enfoque de género, que realmente yo he leído un poquito sobre el tema, realmente no lo entiendo, se lo digo realmente. Y ellos me preguntaban, ¿tendrá el maestro en Ayacucho, en Apurímac, acá nomás en San Juan del Lurigancho, poder explicar bien este tema a niños que están en formación? Esa es la pregunta que me hacen estos padres de familia, ¿no? O sea, si nosotros, que estamos en un debate de 3 años, tenemos algunas dudas, me gustaría saber si ustedes han podido evaluar, han podido identificar si los maestros van a tener la capacidad o la destreza, y eso sin desmerecer a los maestros, porque para ser maestro acá en el país tiene que ser un héroe, literalmente tienes que ser un héroe, tienes que, hay que darles una medalla a los maestros. Realmente, por el sueldo que tienen, por el trato que se les da, por el olvido que han tenido los maestros, los maestros, yo creo que hay que pensar un poquito en cómo tratarlos mejor, y hay que ponerlos en el pedestal que deberían poner, como en otros países, ¿no? En Alemania, ser maestro es un honor, ¿no? Acá es nuestra segunda, tercera opción, ¿no? Me gustaría saber eso, ministra, si ustedes han hecho una evaluación sobre los maestros, para no perderme en algunas ideas, que quisiera saber si ustedes han evaluado, han hecho, y si tiene algún caso de una experiencia de éxito, ¿no? Bueno, implementamos esto en este colegio y logramos esto. El embarazo de niñas, presidente, discúlpeme, presidente, para terminar, el embarazo de niñas, que era de 200 o era de 20, hemos reducido a 5. Ok, funciona, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista Vergara. Para que responda, señora Marte. Congresista, muchas gracias por sus preguntas. La verdad que me parecen muy apropiadas para poder explicar algunas cosas que se me habían olvidado.
Usted me pregunta si yo he revisado los textos que han presentado algún tipo de dificultad. Sí lo he hecho, pero bueno, eso ha salido a la luz después, entonces sí los he visto, sí los he revisado. Algunos sí me parecen errores, otros no, pero bueno, eso ya es mi opinión personal, ¿no? Como una ciudadana de a pie. Si participé en sus contenidos, no participé en sus contenidos. Y en cuanto a si puedo explicar o que si los maestros van a estar en capacidad de enseñar a nuestros estudiantes los 7 enfoques, porque son 7 enfoques. Lamentablemente nos hemos centrado en el enfoque de género, pero hay un enfoque, por ejemplo, que es el de intercultural. Hay un enfoque que es el enfoque de inclusión por discapacidad. Hay el enfoque de derechos, el ambiental, el de excelencia. Todos esos enfoques que son transversales al currículo, lo que buscan, señor congresista, es lograr a través de la formación de nuestros estudiantes una sociedad igualitaria, justa, democrática, desarrollada. Y eso es lo que se busca a través de los 7 enfoques del currículo nacional. Y yo, como funcionaria del Ministerio, participé en el de inclusión por discapacidad, que es mi especialización. Entonces, ¿por qué es importante que esté en el currículo nacional? Porque además va a pasar lo que usted ha dicho, esa preocupación. Dentro de la implementación del currículo está la formación, el fortalecimiento de nuestros docentes en cada uno de estos enfoques, para que ellos sean realmente los referentes, puedan enseñar, puedan ser los que acompañan a nuestros estudiantes al desarrollo de estos 7 enfoques, que cada uno de ellos, además, como ustedes lo deben haber visto en el currículo nacional, está acompañado de valores: responsabilidad, solidaridad, respeto, entre tantos valores que nosotros desde la educación básica queremos inculcar en el perfil del estudiante durante estos 11 años que van a estar en la escuela. Y en cuanto a lo que usted me dice, que los maestros son unos héroes, son unos héroes. Realmente sí, deberíamos todos, como hacen los japoneses, inclinar y saludarlos, ¿no? Porque trabajan en condiciones adversas y muchos tienen ese compromiso y esa vocación que falta en muchísimas otras profesiones. En la reforma educativa hay un componente que es el de la revalorización de la carrera docente. Y no solo se refiere al incremento de su remuneración, que durante mi gestión logramos incrementarle a todos los docentes, a todos, como mínimo 2.000 soles. Y también reconocer beneficios en los profesores contratados. Entonces, sí, definitivamente tenemos que revalorizar al docente en la remuneración y también las condiciones en las que trabaja. Señor congresista, ¿cómo podemos pedirle al docente los logros de aprendizaje de sus estudiantes en la primaria si estos niños y niñas han tenido o tienen anemia? Todos nosotros sabemos que los primeros 5 años del desarrollo de una persona son esenciales para desarrollar el potencial del cerebro. Si nuestros niños y niñas han tenido anemia, ya vienen con este problema tan complejo para poder desarrollar los aprendizajes que tiene que aprender a lo largo de toda la educación básica. Y en cuanto a la evidencia que me dice, no tengo una evidencia exacta que haya medido cada uno de los enfoques, porque como le digo, son transversales, pero sí se requiere, porque por ejemplo, hoy día, todos los días hay 4 adolescentes que están saliendo embarazadas. Entonces, sí hay evidencia de por qué necesitamos implementar. No conozco el impacto directo del enfoque de inclusión o del enfoque de interculturalidad, pero definitivamente están en la mejora de la calidad del ciudadano como persona. De los 540 millones que fue el presupuesto durante mi gestión para la Dirección General de Recursos Educativos, llegamos a entregar el 97% para el buen inicio del año escolar, el programa del buen inicio del año escolar. Como le digo, nosotros, la DIGERE, por eso, una de las mejoras era a los estudiantes.
La DIGERE llega hasta las unidades de gestión educativa local, ¿no? Sin embargo, señor congresista, sí hicimos el seguimiento, porque todos salimos al campo a ver que la SUGEL entregaran el material educativo. Sí, continúe con usted, Vergara. Gracias, Presidenta. Me gustaría saber si ustedes, luego de esa evaluación que ustedes salieron al campo, me gustaría saber si han podido medir cuánto se entregó. Ese es el Perú tiene muchos problemas, ¿no? Problemas vitales como básicos, ¿no? Realmente, Presidenta, los libros no se entregan a los alumnos por diversos problemas, ¿no? El profesor no le entrega al alumno el texto escolar porque si le entrega no lo puede rayar, no puede hacer apuntes porque no saben que eso ya no se va a devolver. O sea, tienen un cierto miedo, hay una desconfianza de parte de los maestros, porque después, mira lo que me pasó, sin decir el colegio. Visité un colegio en el sur del país, y no puedo decir el nombre porque llego al colegio en semana de representación y me encuentro con una directora que vino y estaba con fiebre. ¿Y por qué vino al salón? ¿Por qué vino al aula? Porque llegó el congresista Vergara. Llego, nos atiende, hicimos un plan de trabajo y me da unas estadísticas. Siempre pregunto estadísticas porque si no tenemos estadísticas, si no hay métricas, no hay forma de corregir nada, absolutamente nada. Y me da una estadística que, por ejemplo, de sus 300 alumnos, 70 tendrían problemas de comportamiento. Y le traslado ese problema. Y tenían otro problema. Había un profesor que había faltado ese día porque se había lesionado el pie y no había profesor de reemplazo. Traslado ese problema a una funcionaria del Ministerio de Educación. ¿Y sabe lo que hizo? En vez de solucionar, le envió un correo a la directora para que le informe detalladamente qué alumnos era, por qué era y por qué me había informado. Entonces, ¿cómo los congresistas podemos ayudar a solucionar un problema si después esta directora ya tiene una carga como directora? Imagínense. Fui a ayudar y a trasladar ese problema al ministerio con la mejor intención. Por eso es que tenemos esos problemas, ministra. O sea, creo que nuestro problema público está enfocado en otras cosas, no en lo que realmente necesitan los profesores, ¿no? No había un profesor de reemplazo, por ejemplo. Ese es el problema. No hay un psicólogo. Ese es el problema. Debemos enfocarnos a esto. Hay que priorizar los problemas. No tenemos identificado. Por eso es que un problema vital es que se hace un gran esfuerzo. El Estado peruano hace un gran esfuerzo en hacer textos escolares y no se entregan los textos escolares. Por eso le pregunto, si hemos solucionado ese problema del 100% entregado, ¿cuántos de ese 100% fue entregado a los alumnos? Al corte en su gestión. Sí, congresista, sí tenemos una herramienta en el Ministerio de Educación, o la teníamos, no sé si seguirá, que podíamos medir a las escuelas. No tengo la información de cuánto llegó a las escuelas, pero definitivamente que esa información la utilizábamos para distribuir en caso faltara, pero sí tenemos la información que usted requiere. No, ¿tú tienes? No. Sí, fue más de 90%. Fue más de 90%. Interrupción el congresista Edgar Ochoa. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días, ministra Marilu Martes. Sí, solamente para no salirnos del tema, disculpen, he llegado tarde, estaba en una reunión del Ministerio, pero creo para no desviarnos, el Ministerio de Educación tiene un marco de compromiso de desempeño, tal vez a través suyo habría que pedir, digamos, por los periodos para ver cuál es el nivel de entrega de materiales, porque cada UGEL reporta en el marco de compromiso de desempeño, ¿no es cierto?, cuál es el alcance del porcentaje de textos que se logran entregar. Pero tal vez en el marco de lo que estaba señalando el congresista Edwin, es que el problema es que la entrega de materiales se hace con estadística anterior, o sea, del año anterior. Si en el año anterior hay 20 alumnos y en el siguiente hay 22, entonces solo 20 van a recibir. O sea, ahí hay un problema de estructura del ministerio que tal vez sí nos puede explicar por qué razón eso sucede, ¿no es cierto? Pero sí hay un instrumento de gestión que se llama compromiso de desempeño, sobre el cual las UGELs reciben un recurso incluso, y se puede determinar efectivamente cuál es el nivel de porcentaje que se ha entregado. Insisto, el problema básicamente en la entrega de textos, que no es el tema, solamente para aclararlo, por eso soy profe, ¿no?, es que se entrega sobre la estadística anterior.
Entonces, si hoy día, este año hay 10 alumnos en mi sección de primer grado, y en segundo grado hay 8, entonces el próximo año solamente van a entregar 8 textos y no los 10. Entonces ese es un poco el problema. Pero yo quería preguntar más bien, porque es un tema de curiosidad, si lo permite a través suyo, Presidenta, es que si realmente es importante el tema de la educación sexual integral, ¿por qué no es parte de la evaluación censal escolar? O sea, ¿por qué solamente el Ministerio reduce a matemática y a comprensión lectora, bueno, ahora un poco a ciencias, pero ¿por qué no se evalúa estos temas que son consustanciales? Por ejemplo, el tema de educación sexual integral no es parte de la evaluación censal, entonces de manera que no vamos a conocer cuál es el nivel de impacto. Me gustaría saber un poquito si esa es una determinación o si en la gestión se intentó, digamos, entrar a ese nivel. Nada más, Presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Interrupción. En relación, para no apartarme, porque tengo otra pregunta relacionada a este tema, no quiero confundir las cosas. He escuchado a dos señores congresistas, grandes amigos, grandes profesionales, a decir el tema de métricas, la distribución, pero eso no es el problema, porque vamos a suponer que se tenga acá las estadísticas, se distribuyó, se repartió el 100%, excelente. Pero el tema no es la distribución, el tema es que si este conocimiento, acá tenemos a Edgar, que siempre nos da cátedra en ese tema porque él es maestro hace muchos años, pero ¿es efectivo esto? Porque yo tengo también igual muchas fotos, y se lo enseñamos a la ministra Flor Pablo, de libros que están ahí sin repartir. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Ese es el tema? No es el tema. Entonces yo creo que hay que enfocarnos más bien a si es efectiva, que el libro cumple el propósito, no de su distribución. Gracias, Presidente. Para que responda, señora Márquez. Efectivamente, como dice el congresista Ochoa, y en su trayectoria él debe haber vivido justamente esta dotación de materiales, se hace con la matrícula del año anterior, pero siempre se reparte un adicional, ¿no? Entonces, digamos que eso ocurre porque además la distribución empieza no cuando ya los estudiantes están matriculados, sino la distribución tiene que empezar antes, ¿no? Entonces, por eso tenemos que sujetarnos a eso, pero siempre estamos con un adicional. Y su pregunta sobre por qué no se evalúa la educación sexual en la ESE, bueno, hemos venido incrementando diferentes áreas, ¿no? Tal vez, no sé, esta ministra o el ministro posterior lo vaya a incluir en la ESE, pero hemos venido implementando. Antes solo era matemáticas y comprensión lectora, después se ha puesto historia y ciencias y ciudadanía también, ¿no? Y ciudadanía también. Entonces, poco a poco estamos incrementando diferentes áreas. Disculpe, el congresista Edwin Vergara tiene la palabra para que concluya su pregunta. Gracias. Para terminar, Presidenta, es un tema de curiosidad. Ministra, ¿sabe cuánto gasta el Estado por alumno del presupuesto del Ministerio de Educación? ¿Podemos saber cuánto se gasta por alumno? Entiendo que el otro día trajeron una información que era 230 soles mensuales por alumno de educación básica. Me gustaría saber si eso está incluido en el presupuesto del Ministerio de Educación, del gasto corriente, de todo el presupuesto que necesita para la operatividad del Ministerio de Educación, si tenemos esa métrica. Sí, es un aproximado porque inicial, primaria y secundaria son montos diferentes, por muy poco, ¿no? Pero son diferentes, pero son aproximados de 1.300 soles al año. Ok. Continuamos. Sí. Ahorita le dan. Sí. Tiene la palabra la congresista Betty Ananculí. Gracias, Presidenta. Saludar a mis colegas congresistas y la presencia de la ministra Marilu Martins. Presidenta, al mostrar usted el texto de inglés y saber que el Estado invierte más de 174 millones, ¿no?, en los textos educativos, preocupa. La empresa Grupo Deltrum S.A. tuvo varias licitaciones para implementar textos y materiales virtuales para la enseñanza del idioma inglés en las instituciones educativas con jornada escolar completa. En su gestión se firmó una nueva adenda, sabiendo que funcionarios de la oficina de OXI del Minedu ya habían advertido
todos los errores de estos textos. ¿Por qué se firmó una nueva adenda si los más de 1 millón de ejemplares se encuentran sin uso ni aplicación? ¿Qué interés hay para volver a contratar con esta empresa? A través suyo, Presidenta, quisiera que la exministra me responda. Gracias, congresista Betty, para que responda, señora Martín. Bueno, para el congresista Edwin Vergara es $1.300, $1.100 lo que se invierte en los estudiantes. Anuales, sí. Lo de inglés, nosotros ya encontramos, por supuesto, el material implementado en 1.600 hex. Usted sabe, 18 de diciembre yo ingreso al ministerio y teníamos 400 hex que ya iniciaban el servicio educativo sin material que pudiera sustentar los aprendizajes. Entonces lo que hicimos, congresistas, fue una extensión a 400 HEC. No tengo ningún reporte de errores, no sé a qué errores se refiere, pero yo no tenía ningún reporte de esos errores. Señora No, yo sé que ustedes los han revisado y que han encontrado, pero la congresista dijo que, sabiendo yo que ya habían especialistas que habían presentado errores, se extendió ese contrato. Por eso le digo, no tengo yo ese informe que la congresista dice. Yo sé que ustedes ahora lo han revisado y han encontrado algunos errores, imprecisiones, pero en ese momento no había. Y lo que hicimos fue extender el contrato para las 400 HEC. De manera virtual, además, no fue impreso. Okay. Sí, o sea, la responsabilidad de los funcionarios que se les paga con el dinero de todos los peruanos para que revisen no lo hicieron. Nosotros con un pequeño grupo estamos revisando todos los textos. Esa es la gran diferencia, y también la buena gestión e inversión y el cuidado del presupuesto que tenemos que hacer. Tiene la palabra con Juan Carlos González. Gracias, Presidenta. Señora Marilu Martens, en relación al mismo tema que preguntó mi amiga, la congresista Betty Nanculí, sí es evidente que además las pruebas físicas existen de que no se ha implementado no solamente en los temas de jornada escolar completa, los HECs, los temas de inglés, pero si usted visita, nosotros hemos visitado en los últimos meses a varias grandes unidades escolares y hemos encontrado una cantidad de libros de inglés impresionante que nos han repartido. Están las cajas ahí, las fotos las tengo, 2015, 2016, 2017. Los que nos dicen los maestros, que son las personas encargadas de la formación de los jóvenes y de los niños, nos dicen que no se pueden implementar esos libros, no se pueden enseñar, porque los textos guía, no sé si es el nombre correcto, que tienen los maestros o para enseñar a los alumnos, no guardan simetría. Entonces es imposible. Entonces, ¿qué decisión tomaron? Bajar de internet los que tienen internet y enseñar cualquier tema empíricamente. La pregunta es, que quiero sumarla a la que ha hecho la congresista Betty Nanculí, es ya existían ese tipo de errores hace muchos años, Entonces nos preocupa no solamente el tema presupuestal, sino que yo he estado revisando los propuestas de algunos ministros. Dijeron, sí, vamos a implementar inglés en los colegios, vamos a aumentar las jornadas, las horas de jornada, las horas de enseñanza para que sea jornada escolar completa, pero de ahí nacieron otros problemas, que es un poco largo enumerarlos, que usted los conoce mejor que yo, como el tema de que un profesor pase muchas horas, que no tiene desayuno, que el pobre hombre tiene que viajar o mujer tiene que viajar 2 horas para ir, 2 horas para regresar, y se crean otro sinnúmero de problemas que repito, es largo enumerar. Pero basándome en el tema de inglés, ¿por qué no se hizo en esos 9 meses que estuvo usted una supervisión de este tema? Porque no se ha llegado a implementar esto, O sea, eso yo se lo he dicho, con todo respeto al señor Alfaro, se lo he dicho a la ministra Flor Pablo, y dice, sí, pues lo vamos a hacer, pero en realidad hoy, mayo del 2019, no se llegó a implementar esto. Entonces, yo creo que acá se ha tirado la plata, me refiero a despilfarrado, y no ha rendido el fruto esperado y así por el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y yo siempre pongo ejemplo al ministro Oliva, Él siempre dice, sí, pues, y lo que decía Edu Vergara es cierto, se asigna un presupuesto de 100%,
pero la efectividad que tienen, como por ejemplo Caleguarme, en este caso los libros de inglés, no, por eso que estoy insistiendo dando mi pregunta, no ha rendido el fruto esperado. En otras palabras técnicas, no se ha generado valor público. Entonces, repito, ¿qué hicieron, no? Porque mi pregunta es bien intencionada. ¿Y qué hicieron para mejorar esto? ¿Qué medida tomaron? Ya, hay que solucionar este tema porque se está hablando de millones de soles. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista González. Le doy la palabra al congresista Ochoa. Muchas gracias, Presidenta. No voy a detallar, con todo respeto, mi discrepancia en torno a la jornada escolar completa. Creo que es un adicional inexistente en el sistema educativo que lamentablemente el señor exministro lo implementó. Y lo venimos pidiendo desde hace tiempo, el tema de la evaluación, y realmente creo que es un invento, es un desacierto completo, es una opinión personal, pero bueno, ahí habrá que chequearlo más adelante. Sin embargo, en este interés, en esta intención de mejorar la calidad de los aprendizajes de los chicos e incorporar una política nacional que tenía que ver con el tema del manejo del inglés y ampliación del horario para aprender, es que se entró a esta consultoría, a esta compra de los textos, que efectivamente se amplió por necesidad en la gestión de la ministra Martens para ampliar y llegar a los 2000 GEC, creo, ¿no es cierto? Pero a lo que hace alusión también el congresista es que preguntarle a usted, ministra, si sabía o no, si usted tenía conocimiento de que estos textos de inglés, más allá de todas las dificultades que han señalado respecto a las consultorías para poder adquirirlos, solo funcionaban a través de un software, ¿no es cierto?, alquilado, por el cual se pagaba además no sé cuánto, que nos gustaría saber si es que usted tiene la información. Pero si sabía usted que este alquiler del software solamente se pagó por 2 años, y que después de esos 2 años estos textos son absolutamente inutilizables. Y entonces era una locura en un proyecto, ¿no es cierto?, porque esto es en función a un proyecto de inversión pública, que se hayan elaborado libros para utilizarlos 5 años, además libros, impresión de libros a niveles a los que jamás se iba a alcanzar, ¿no es cierto?, pero sobre todo que con un software que solamente tenía 2 años de duración. Entonces yo quería saber si usted conocía que estos textos eran utilizables en la medida en que se contaba con ese software, y si sabía usted que el alquiler de este software tenía una duración solo de 2 años, porque después creo que ahora están empezando a hacer el trato para volver a utilizarlos, no lo sé. Pero en todo caso esto sí vulnera el tema del aprendizaje de los niños, de los adolescentes en este caso, porque si yo compro un software para poder desarrollar competencias en esta lengua extranjera, y luego no puedo usar los textos porque el software ya no los puede utilizar tampoco, entonces lo que estás haciendo es vulnerar el aprendizaje de los niños. Yo quería saber si usted conocía de este hecho, ministra, de que el software está alquilado solamente por 2 años, y si fuera así, ¿quién estaba a cargo de esa instancia? O sea, porque de hecho no es su responsabilidad explícita, ¿no?, pero sí implícita, de que este funcionario debía usted decirle al momento de ampliar la contrata o al ampliar el convenio, decir, necesitamos también volver a comprar el software, que era tal vez un hecho elemental, decir cuánto es y firmamos nuevamente, porque tener libros para no utilizarlos no tenía mucho sentido. Yo quería saber si usted conocía de que el software estaba alquilado solamente para 2 años, si sabía usted que estos textos eran utilizables solo con el software, y si fuese no, quién era el responsable, quién habría sido responsable de no habérselo comunicado. Muchas gracias. Para que responda, señora Martens. Congresista, efectivamente, teníamos dentro de todo el convenio estaban las licencias para poder utilizar virtualmente el material para el inglés, ¿no? Dentro de la política de inglés, Puertas del Mundo, creo que se llama. En mi gestión, lo que hicimos es la extensión para las 400 GECs de justamente las licencias, ¿no? Porque no compramos material virtual.
Entonces, sí, y efectivamente el contrato era por 2 años, ¿no? Vencía al final, pero entonces lo que hicimos es extender ese año mientras hacíamos la evaluación que se estaba haciendo, y yo creo que podemos alcanzar inclusive esas evaluaciones que se hicieron sobre el material que ya estaba siendo utilizado. Okay. Ministra, en relación a los textos de inglés, y usted que tiene un equipo y que tiene que tener todas las aristas y toda la información necesaria, porque este cuestionamiento válido de los padres de familia, de la sociedad civil, una parte, de los congresistas, no viene de ahora, viene desde hace muchos años anteriores. El problema en los textos comenzaron más o menos a partir del 2015, cuando la funcionaria María Elisa de la Vega Polanco, especialista en inglés de la DES, observó los libros educativos adquiridos, donde ella evidenciaba que habían errores significativos en el material. Y ella no lo dice de manera verbal, sino también lo sustenta y lo documenta a través de un oficio. El oficio 230-2015 de la Vega Polanco detalla el contenido de lo que los libros de inglés, y este es uno de ellos, poseen fallas tipográficas que deben ser subsanadas antes de la emisión de la conformidad. En la gestión del señor Saavedra, que lamentablemente no ha venido. En la gestión del señor Saavedra, ella a través de un oficio detalla todos los errores y las fallas tipográficas que hay en los contenidos de los textos. La pregunta es, usted pidió una extensión de textos educativos para 400 colegios públicos en el 2017 por la suma de 3.114.857 soles. O sea, no tuvo información al respecto de todas estas fallas, porque aquí también hay responsabilidad. En el 2015, María Lucio Acurio Jaramillo fue contratada como asesora del despacho ministerial y nombrada directora del Plan Nacional de Inglés, que pretendía convertirse en una política nacional. Es ahí que también con Cecilia Aide Bustamante Vergel, especialista de inglés de la Dirección de Secundaria, la DES, plantean el uso de tecnologías virtuales para el aprendizaje de la educación básica regular, abarcando gran parte de colegios públicos. Entonces, estas personas que tenían responsabilidad, y que aquí hay resoluciones y memorandos donde se les designa a estas personas que son las responsables de estos textos escolares, han trabajado en su gestión, para que responda. Yo desconozco ese informe verbal que hizo llegar la señora sobre los textos de inglés. No sé tampoco si se implementaron las mejoras que ella sugería en el documento. En mi gestión, como repito, no usamos textos escritos. Lo que hicimos fue contratar las licencias a las que se refiere el congresista Ochoa para las 400 GEC. De las dos personas que menciona, no me acuerdo en su momento Cecilia Bustamante, pero Lucía Curio sí trabajaba en la dirección de tecnologías educativas. Sí. No solamente la señora María Elisa de la Vega Polanco lo hizo verbal, lo hizo a través de un oficio 230 del 2015. Sí. Ella precisó y detalló las deficiencias en los textos escolares del inglés. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que una ministra no tenga esta información importante y valiosa? Sí. Porque aquí hay proceso administrativo y proceso penal para que se investigue. Porque estas personas que han sido responsables de cautelar los contenidos educativos, de manejar un presupuesto adecuado, de seleccionar a un equipo técnico que verdaderamente responda para la fiscalización y control de los textos, no puede estar trabajando en este momento en el Ministerio de Educación, y no puede ser que en su gestión usted la haya tenido como parte de su equipo teniendo estas deficiencias. Nadie dice que sea culpable, porque tiene que seguirse un debido proceso, pero tiene que haber una investigación. O sea, no tuvo ninguna información, o le ocultaron, o miraron de costado. Como le digo, Presidenta, no sabía de ese escrito verbal, ¿no? Verbal es escrito u oral.
No sabía de ese escrito que había entregado la señora. No sé las acciones que se tomaron en la gestión correspondiente. Durante mi gestión, como le digo, no usamos los textos, utilizamos el material digital a través del pago de las licencias. La siguiente pregunta es, en su gestión trabajó la señora Patricia Gastulo Guaita. Así es. Sí. Ella es la directora de secundaria, quien autorizó una nueva compra. ¿Cuál es el grado de la responsabilidad? licencia? La licencia. ¿Solamente la licencia o compra de textos? No, no compró textos. No. La siguiente pregunta. Usted dice que el enfoque de género es igualdad entre el hombre y la mujer, y por eso es que se incluyen en el... Sí, continúe, congresista Ochoa. Yo quería saber, en la misma lógica, señora ministra, si el tema de las licencias que se adquirieron era igual para todos los textos escolares que se imprimieron, o eventualmente solo para aquellos que estaban... No, por ejemplo, lo que ha comprado son licencias, porque los textos escolares que se imprimen es para hasta educación, no recuerdo, pero es B2, digamos que es el alto nivel del manejo de inglés, y el B2 es un texto que no se va a usar. Entonces, si se compra una licencia para usar el B2 que nunca se va a llegar, entonces quería saber un poco, esa es la idea, si la licencia que se compró en su periodo implicaba el 100% de los textos que se iban a usar, es decir, hasta llegar al nivel 2, que era el nivel intermedio alto. Muchas gracias. Para que responda, señora Marte. Gracias. Señor congresista, no tengo el detalle de lo que incluía la extensión, ¿no? Puedo hacérselo llegar también esa información. Gracias. Siguiente pregunta.